¿Conocen esa mirada? La mirada que los conductores le lanzan al indicador de combustible cuando la aguja toca la línea roja. En la ciudad es solo una molestia, pero aquí, en el desierto de Sonora, en la carretera que los camioneros llaman el Espinazo del Diablo, un tanque vacío es una sentencia de muerte. Dicen que el miedo tiene olor. Rogelio, el protagonista de la historia de hoy, asegura que el miedo huele a diésel barato y a goma quemada. Y si alguna vez ven en el arcén una vieja gasolinera que no aparece en su GPS, sigan de largo, aunque tengan que empujar el auto con las manos. Porque el combustible que sirven ahí cuesta mucho más que dinero. Rogelio era de esos hombres cuya piel se ha curtido con el sol y el gasoil. 50 años, 30 de ellos al volante de un Kenworth de 18 ruedas. Conocía cada bache desde Tijuana hasta la Ciudad de México. No creía en cuentos, ni en ovnis, ni en La Llorona, ni en los santos. Creía en los horarios, en la cafeína y en la barra de hierro que llevaba bajo el asiento. Esto sucedió hace 3 noches. Rogelio llevaba una carga de electrónica hacia la frontera. Iba retrasado, el calendario apretaba y cometió un error de novato. Se saltó la gasolinera en Hermosillo, esperando llegar hasta Santa Ana. Pero el desierto no perdona el optimismo. A las 2:15 de la madrugada, el indicador de combustible encendió su ojo amarillo de advertencia. Rogelio soltó una maldición y golpeó el volante. A su alrededor había una oscuridad absoluta. Ni luna ni estrellas, el cielo estaba cubierto por una densa tormenta de polvo que flotaba en el aire como una niebla seca. La radio, que hasta entonces murmuraba música norteña, de repente se ahogó en ruido estático. Entre los chasquidos se colaban fragmentos de frases, pero sonaban como si alguien hablara al revés. Condujo 20 minutos más, sintiendo cómo el pesado camión empezaba a toser. El motor perdía fuerza. Tenía la garganta seca. Rogelio ya se imaginaba quemando neumáticos para calentarse, cuando los faros arrancaron de la oscuridad un cartel torcido. La pintura estaba casi borrada, el metal comido por el óxido, pero se leía: Estación El Descanso, 2 km abierto. Rogelio frunció el ceño. Había recorrido esa ruta cientos de veces. Ahí no había ninguna gasolinera. Solo había cactus, coyotes y cauces de ríos secos. Tal vez es nueva, murmuró para sí mismo, girando hacia el camino de grava. El camión se sacudió. El camino era terrible, asfalto viejo y agrietado, a través del cual brotaban arbustos secos. 1 kilómetro después, una isla de luz emergió de la negrura. No era una gasolinera nueva. Era un fantasma de los años 70. 2 bombas de gasolina panzudas y redondas, con marcadores mecánicos en lugar de pantallas digitales. Un pequeño edificio que servía de tienda con cristales opacos. Y un letrero que chirriaba con el viento con un sonido rítmico y lastimero. ¡Iu! ¡Iu! Pero lo más extraño era la luz. Las lámparas bajo el techo no brillaban con el neón blanco y frío de siempre, sino con una luz densa, de un amarillo enfermizo. Bajo esa luz, todo parecía viejo, como en una fotografía descolorida. Rogelio detuvo el camión junto a la bomba. Apagó el motor. El silencio le golpeó los oídos. En el desierto nunca hay silencio. Siempre hay viento, el canto de las cigarras, el aullido de los coyotes. Pero ahí había un silencio de vacío. Solo el zumbido de las lámparas eléctricas y ese mismo chirrido del letrero. Rogelio saltó al suelo. El aire estaba viciado. No olía a gasolina, sino a algo dulzón y quemado, como si alguien estuviera quemando basura o cabello. «¡Hey!», gritó. Su voz sonó sorda, como si tuviera los oídos tapados con algodón.
¿Hay alguien vivo? La puerta de la tienda se abrió sin ruido. Un anciano salió al umbral. Llevaba un overol gris, perfectamente planchado, pero pasado de moda. En el pecho brillaba una placa de latón. Celso. El viejo era delgado como un palo. Su piel tenía el color de la ceniza y sus ojos. Rogelio juraría después que los ojos del viejo estaban cubiertos por una nube blanca, como los de un pez muerto. ¿Tanque lleno?, preguntó Celso. Su voz era seca, como el crujido de una rama al romperse. Sus labios apenas se movían. Diésel, asintió Rogelio, sintiendo un frío inexplicable, aunque hacían 25 grados. ¿Y café, si tiene? El viejo caminó despacio, con el paso espasmódico de una marioneta, hacia la bomba. Descolgó la pistola, pesada, metálica, de modelo antiguo, y la insertó en el tanque. Rogelio decidió estirar las piernas. Se acercó a la vitrina de la tienda. El cristal estaba cubierto por una capa de hollín grasiento por dentro. Los productos en los estantes se veían extraños. Viejas latas de refresco cuyas etiquetas no veía desde su infancia. Cajetillas de cigarros de marcas desaparecidas hace 30 años. Todo estaba cubierto de polvo. ¿Lleva mucho tiempo trabajando aquí, jefe?, preguntó Rogelio, tratando de sonar animado. Celso no giró la cabeza. Miraba el contador de litros, donde los números mecánicos cambiaban con chasquidos. Desde la inauguración, susurró. Muchos entran, no todos se van. El tráfico es flojo por aquí, ¿no?, se rió Rogelio. ¿Tráfico? Celso finalmente se giró. No, aquí hay muchas visitas, solo que son tímidas. Rogelio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró hacia el desierto más allá del círculo de luz. La oscuridad allí parecía sólida, casi tangible. Y entonces lo vio. En el cristal de la bomba, justo encima del contador, había una fotografía en blanco y negro pegada. Los bordes estaban amarillentos y curvados. En la foto había una familia. Un hombre, una mujer y 2 niños, parados frente a esa misma gasolinera. Sonreían, pero alguien había rasgado sus ojos en la foto con algo afilado, y en la esquina de la imagen estaba un joven con overol. Era Celso. Abajo de la foto, alguien había garabateado una fecha con bolígrafo. 19 de octubre de 1978. Rogelio tragó saliva. Desvió la mirada hacia el desierto. Allí, en el límite entre la luz y la sombra, junto a los primeros cactus, había 3 figuras. Eran negras, absolutamente negras, como recortadas de la noche misma. 2 altas, una más pequeña. No se movían, simplemente estaban paradas, mirándolo. Rogelio se frotó los ojos. «Oiga, ¿tiene gente ahí?», empezó a decir, y se calló. Celso sacó la pistola del tanque. El chasquido de metal contra metal sonó como un disparo. «Es el pago», dijo el viejo. Extendió la mano. Sus dedos eran largos, antinaturalmente largos, con uñas sucias y rotas. Rogelio, con mano temblorosa, sacó los billetes y los puso en la palma del despachador. La mano de Celso estaba helada. No solo fría, sino dura y gélida, como un trozo de carne congelada. «Quédese con el cambio», soltó Rogelio, retrocediendo hacia la cabina. De repente le importaba un bledo el café y el cansancio. El instinto, un instinto animal de supervivencia, le gritaba al oído: «¡Corre!». «¿Estás seguro?», preguntó Celso. En su rostro apareció una emoción por primera vez. Una sonrisa lenta y ancha que reveló tocones de dientes negros y podridos. «La noche es larga, señor Rogelio». Rogelio se quedó paralizado. Él no había dicho su nombre. En el camión no estaba escrito su nombre. Arrancó la puerta de la cabina, saltó dentro y golpeó el seguro de las puertas. Giró la llave de encendido. El motor guardó silencio.
solo el clic del arranque. Clic, clic, clic. «Vamos, vamos, maldita sea», gritó Rogelio golpeando el volante. Miró por el espejo retrovisor. Celso había desaparecido. La isla de las bombas estaba vacía. Rogelio miró hacia el frente, a través del parabrisas, y gritó. Don Celso estaba sobre el cofre del camión. Estaba a 4 patas, como una araña, con la cara pegada al cristal. Sus ojos grises y muertos miraban directo al alma de Rogelio. Su boca se abría de forma antinatural y de allí, en lugar de sonido, salía un flujo de polvo negro y ceniza que golpeaba contra el vidrio. Y detrás de él, desde la oscuridad del desierto, aquellas 3 figuras negras se acercaban lentamente al camión con movimientos espasmódicos. No tocaban el suelo al caminar. Rogelio cerró los ojos y pisó el acelerador a fondo, girando la llave hasta casi romperla. Rogelio despertó cuando el sol ya estaba calcinando la cabina. Tenía la cabeza sobre el volante. El camión estaba en el arcén de la carretera principal, a 20 kilómetros del lugar donde se había desviado. El indicador de combustible marcaba tanque lleno. Fue un sueño, pensó, secándose el sudor frío. Solo agotamiento. Bajó del camión para orinar. Rodeó la cabina y sus piernas le fallaron. Todo el cofre, el parabrisas y la puerta del conductor estaban cubiertos de arañazos profundos, como si alguien hubiera intentado abrir el metal con un abrelatas. Y en el cristal polvoriento, un dedo había escrito un mensaje. El turno aún no termina. Queridos oyentes, ahora mismo revisen cuánto combustible tienen en su tanque. ¿Les alcanza hasta la mañana? Porque a don Celso no le gusta que se vayan sin despedirse. Suscríbanse al canal y activen la campana. En la siguiente parte descubriremos qué le pasó a la familia de la foto en 1978 y por qué Rogelio cometió la mayor estupidez de su vida. Decidió regresar. Escriban en los comentarios ¿cuál es la cosa más aterradora que les ha pasado en una carretera nocturna? ¿Han visto algo que no debería estar ahí? Los leo a todos. Después de esa noche, Rogelio no durmió en 3 días. Llegó a Santa Ana, pero incluso en un motel ruidoso, con la luz de la televisión y la lámpara encendida, los veía. En cuanto cerraba los ojos, una imagen estallaba al reverso de sus párpados. Don Celso a 4 patas, sobre el cofre de su camión, vomitando ceniza. Pero la realidad era más aterradora que las pesadillas. El camión se comportaba mal. La aguja del combustible se quedó congelada en la marca del lleno y no se movió ni 1 milímetro tras 300 kilómetros de viaje. El motor sonaba demasiado silencioso y en la cabina apareció un olor. Un olor dulzón a flores podridas y ozono que no se iba, ni siquiera manejando con las ventanas abiertas. Rogelio trató de convencerse de que se había vuelto loco. Fue a la biblioteca local, luego a la estación de policía. Buscaba una explicación racional. La oficial Ofelia Guzmán, una mujer de rostro cansado, lo escuchó en silencio. Cuando él mencionó la gasolinera del kilómetro 47, ella palideció y se persignó. «Ahí no hay nada, señor», dijo en un susurro, mirando a su alrededor como si las paredes pudieran oír. El descanso se quemó hasta los cimientos en 1978. La explosión de un camión cisterna. Murió una familia de turistas y el despachador, Celso Gallardo. El cuerpo del despachador nunca se encontró. Sacó una carpeta del archivo. Fotos en blanco y negro del incendio. Los esqueletos carbonizados de las bombas. Y esa misma fotografía de la familia que Rogelio había visto en el cristal. Rogelio tomó la foto con manos temblorosas. La familia, año 1978. Celso en la esquina, pero ahora en la foto
había algo más. Al fondo, en la sombra de los árboles, había una figura, borrosa pero reconocible. Era Rogelio, con la misma gorra, con la misma chamarra que llevaba puesta ahora. «Esto no puede ser», susurró. «Yo no estaba ahí en el 78». «El desierto no conoce el tiempo», respondió Ofelia, retirando la foto. «Debió haber pasado de largo. Ahora ya conocen su olor». Rogelio salió de la comisaría con un solo pensamiento. Debía devolver el combustible. Debía romper este ciclo. Era una idea irracional de mente, pero una voz en su cabeza repetía: «Vuelve o vendrán por ti hasta acá». Subió al camión. Era medianoche. Dio la vuelta y condujo de regreso hacia la oscuridad. Kilómetro 47. Al principio, los faros solo iluminaban arena y arbustos. Ninguna gasolinera. Solo unos viejos cimientos quemados que sobresalían de la tierra como dientes podridos. Rogelio apagó el motor. Bajó. «He vuelto», gritó al vacío. «Tomen su maldito diésel». El silencio le respondió con una presión de vacío. Y luego el aire cambió. De golpe olió a quemado. La temperatura bajó 10 grados en un segundo. Ante los ojos de Rogelio, el espacio empezó a ondularse, como el aire caliente sobre el asfalto, pero al revés. Esto era frío. Primero apareció el sonido, el chirrido del letrero. «Roerú». Luego la luz amarilla y enfermiza de las lámparas. La gasolinera, el descanso, brotó de la nada justo sobre las ruinas. Se veía aún más antigua que la vez anterior, como si se estuviera pudriendo viva. Las puertas de la tienda se abrieron. Sonó la campanilla, pero nadie salió. Rogelio, apretando la barra de hierro en su bolsillo, entró en el círculo de luz. Entró en la tienda. Adentro olía a carne asada. Tras el mostrador, de espaldas a él, estaba Celso. Limpiaba un estante polvoriento con un trapo que dejaba rastros de sangre. «Te tardaste», dijo el viejo sin voltear. «¿Qué quieres?», roncó Rogelio. «Te traje tu gasolina de vuelta. Sácala y déjame ir». Celso se giró lentamente. No tenía rostro, o más bien, tenía rostro, pero la piel estaba derretida, escurriendo hacia abajo como cera, exponiendo músculos y huesos. Los ojos blancos miraban a través de Rogelio. «El combustible es solo el cebo». La voz de Celso gorgoteaba, como si tuviera los pulmones llenos de líquido. «No necesitamos diésel, necesitamos un relevo». «¿Qué demonios dices? El turno dura 40 años», siseó Celso. «Estoy cansado, Rogelio. Quiero irme. Quiero acostarme en la tierra, pero el patrón no deja ir al sirviente hasta que éste encuentre un reemplazo». El viejo levantó la mano y señaló la ventana. Rogelio miró hacia la calle. Alrededor de la gasolinera, justo en el límite de la luz, estaban ellos, las sombras, cientos de sombras. Entre ellas, reconoció a la familia de la foto, solo que ahora no sonreían. Su piel era negra por el hollín, su ropa humeaba. El niño pequeño apretó la nariz contra el cristal de la vitrina, dejando una mancha negra y grasosa. «Tienen hambre», dijo Celso. «Se alimentan de los que se detienen. Yo los alimenté 40 años. Ahora es tu turno de llenar los tanques». La luz empezó a parpadear. La puerta de la tienda se cerró sola. El cerrojo cayó. Celso comenzó a quitarse el overol. Bajo la tela no había cuerpo, solo un esqueleto carbonizado y una oscuridad palpitante. «Póntelo», le tendió el overol a Rogelio. «Es calientito». Rogelio gritó y golpeó con la barra de hierro. El golpe atravesó a Celso como si fuera humo. El viejo se rió. Las sombras afuera empezaron a golpear los vidrios. Grietas corrieron por la vitrina. «No hay opción»,
La voz de Celso sonaba ahora desde todas partes, desde las paredes, desde el suelo, desde dentro de la cabeza de Rogelio. Bebiste nuestro vino, pusiste nuestra sangre en tu tanque, ya eres parte de la estación. El cristal estalló. En la tienda irrumpió no una tormenta, sino la oscuridad misma. Rogelio sintió cientos de manos frías agarrándolo. El niño de la foto se aferró a su pierna y Rogelio sintió un calor infernal. La piel del niño era carbón al rojo vivo. Celso se acercó. Su cara derretida estaba a 1 centímetro del rostro de Rogelio. «Acepta la guardia», susurró, «y quítame este peso de encima». Presionó la placa de latón con su nombre contra el pecho de Rogelio. El metal quemó la chamarra, la piel, la carne. El dolor fue cegador. Rogelio intentó respirar, pero en lugar de aire, una oleada de ceniza inundó sus pulmones. Lo último que vio fue cómo Celso se desvanecía en el aire con una expresión de absoluta felicidad en lo que quedaba de su rostro. Oscuridad, sonido de campanilla. «Ding. Buenas noches». Una voz animada. Rogelio abrió los ojos. Estaba de pie tras el mostrador. En sus manos tenía un trapo. Estaba limpiando el estante. Llevaba un overol gris, perfectamente planchado. Se miró las manos. Eran largas, con la piel gris y cenicienta, y las uñas sucias. Miró su reflejo en la vitrina. No lo miraba Rogelio. Lo miraba un rostro con huecos en lugar de ojos, y en su pecho brillaba una placa de latón nueva y limpia. Rogelio. Un chico entró en la tienda, joven, con gorra de béisbol, con las llaves de un auto compacto en la mano. «Tanque lleno, por favor», dijo el chico sonriendo. «Y maldita sea, qué bueno que están abiertos. Pensé que me quedaría seco en medio del desierto». Rogelio quiso gritar: «¡Corre! ¡Vete de aquí!». Pero sus labios se estiraron por sí solos en una sonrisa seca y dolorosa. «Claro que sí, joven», escuchó su propia voz, nueva y rasposa. «Siempre estamos abiertos para las visitas». Miró por la ventana. En la oscuridad, en el límite de la luz, había nuevas sombras paradas. Y una de ellas, apenas visible, tenía la silueta de un anciano en overol que, por fin, había encontrado descanso. Han pasado 3 años desde entonces. Rogelio sigue ahí, en el kilómetro 47. Él los está esperando, si conducen por la carretera Sonora-Arizona de noche, y su tanque marca 0 de repente. No se alegren al ver las luces de la gasolinera El Descanso. Mejor abandonen el auto y caminen. Mejor mueran de sed en el desierto, porque la muerte es un final, pero el turno en la gasolinera es eterno. Buenas noches, amigos, y, por favor, revisen las puertas. ¿Están seguros de que el que tocó ya se fue? Suscríbanse al canal. Tengo muchas más cintas en la guantera que es mejor no escuchar a solas. Escriban en los comentarios «tanque lleno» para que yo sepa que llegaron al final y que todavía siguen vivos.